Una sofisticada red de militares, generales en específico, perteneciente a la Central Administrativa y Contable del Ejército y a la División de Aviación y Asalto Aéreo de la misma institución, han estado elaborando contratos a la medida, como hechos por un sastre, para beneficiar a una única empresa de transporte aéreo privada. Vamos a esa investigación. Y para eso vamos a empezar por un ejercicio comparativo de dos contratos que tienen el mismo objeto, los mismos términos, pero que fueron asignados a dos compañías distintas, dos compañías privadas. El objetivo de los acuerdos es para la compra de horas para el transporte de personal y carga aérea en helicópteros tipo Mi-17. El Mi-17, o conocido como MiL-Mi-17, es un helicóptero ruso de ala rotatoria biturbina, de tren de aterrizaje fijo de 3 ruedas, pesado, grande, que se utiliza para el transporte de tropas y grandes cargas en operaciones militares y se utiliza por el bajo costo y la alta capacidad de carga útil. Es una gran máquina. Pues bien, vamos a los contratos. En el año 2022, con apenas unos meses de diferencia, la División de Aviación y Asalto Aéreo, parece un juego de palabras, firmó el contrato número 119 para la compra de horas de vuelo de transporte personal en helicópteros de este tipo Mi-17. Ese primer contrato lo firmó con la compañía Vertical de Aviación SAS por el valor de 7.250 millones de pesos. 7.250 millones de pesos. Apenas pocos meses después, la misma División Aérea del Ejército Nacional firmó el contrato 206 del 2022 para la misma compra de horas de vuelo de transporte de personal y carga en helicópteros tipo Mi-17, pero ahora con otra compañía distinta, la compañía Eliestar SAS. El valor casi el doble, por 12.000 millones de pesos el primer contrato, y no siendo esto suficiente, se firmó una adición presupuestal por 6.000 millones de pesos más para un valor total de más de 18.000 millones de pesos. La diferencia entre los dos contratos y entre los dos montos de 7.250 a más de 18.000 millones de pesos, pues a la primera vista daría un análisis de que es una diferencia justificada en el número de horas contratadas de vuelo. Pero no, un análisis detallado de estos dos contratos y un ejercicio comparativo de ambos permite concluir que la diferencia está en un elemento mucho más sutil, y es el valor de la hora contratada, que de nuevo volvemos a decir, mismo tipo de aeronave, mismo tipo de carga, mismo tipo de objetivo, todo es igual excepto ese pequeño detalle. Para entenderlo, vamos por partes, como dijo el mecánico desbaratando un motor. Para el contrato 119 con la CENAC, se estableció un valor unitario de hora de vuelo por 26.049.100 pesos. 26 millones. Y para el contrato 206 con la CENAC, del mismo año, con el mismo objetivo y las mismas aeronaves, se estableció un valor de hora de 35.076.202 pesos. Repitamos. Para el contrato con Vertical, se contrató una hora de 26 millones de pesos con un helicóptero Mi-17. Y para el contrato con Eliestar, se contrató una hora de 35 millones de pesos para un vuelo con un helicóptero Mi-17. Una diferencia de 9 millones de pesos que no se justifica en ningún número. Y pues como decía mi abuelita, con dedal quien no teje. Y los de Eliestar han sabido tejer muy bien fortunas y relaciones, en especial su dueño Orlando Cabeza Peñaranda, quien tiene excelentes relaciones con exmilitares, exgenerales del ejército y de la policía, y ha podido tejer una gran fortuna. Además de helicópteros, esta compañía de Eliestar cuenta con sus lujosos hangares en El Dorado, donde se encuentra un avión Gulfstream 5 avaluado en más de 55 millones de dólares. Todo hecho por este ex policía, quien ha podido, gracias a que aprendió a pilotear en la institución, amansar una fortuna como ninguna otra. Fuera del Gulfstream 5 que tienen en sus hangares, esta compañía también cuenta con un jet Dassault Falcon de 29 millones de dólares, un Beechcraft Hawker 900 XP con un valor de 16 millones de dólares y un Beechcraft King Air 350 con un costo de 8 millones de dólares. Esta última aeronave era la aeronave que estaba transportando al ex diplomático Armando Benedetti a su posesión como embajador en Venezuela y a todos los múltiples trayectos que él, su familia y su ex niñera hizo entre Colombia y Venezuela durante un largo tiempo. Todo esto sin que la Cancillería supiera por qué estaba transportándose en aviones privados y quién estaba pagando por esos aviones privados. Pero no ha sido el único polémico cliente de esta compañía. Esta compañía también entre sus clientes ha contado con Alex Saab, el colombiano que fue extraditado a los Estados Unidos acusado de complot para lavar dinero del régimen venezolano, también de la hoy senadora Piedad Córdoba, gran aliada de Alex Saab,
y del colorido abogado Abelardo de las Priella. Hoy en día es abogado de Eliestar, ha sido abogado de Alex Saab y también de Piedad Córdoba. Un círculo que se cierra solo. Y no es el único escándalo con el que cuenta esta compañía, probablemente es el menor. El mayor es uno muy desafortunado y muy triste, cuando la compañía logró sobrevivir un accidente de una aeronave, un Cirrus Vision, un jet que cuesta algo más o menos como $4 millones. Estaba registrado bajo la sociedad Pan American Training Center, una compañía asociada a Eliestar, y esta aeronave se descarriló de la pista de Santa Marta, ocasionando la muerte de una menor y hiriendo a toda su familia que descansaba en la playa de Santa Marta, aledaña al aeropuerto. A las 11:44 de la mañana, el avión privado recibió la autorización de la torre de control para despegar desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta hacia la ciudad de Bogotá. Sin embargo, en la carrera de despegue, la aeronave nunca alzó vuelo. El aparato se salió de la pista y fue a dar contra el camellón de la playa. Cuando se llevó la malla, ahí habían unos muchachos, hay unos señores, algunos alcanzaron a correr, pero uno sí lo cogió con la aleta y se lo golpeó. ¿Pueden salir? ¡Rápido! Un niño de 3 años que se encontraba en el lugar perdió la vida y al menos 8 personas resultaron heridas. El piloto de esa aeronave era nada más ni nada menos el señor Milton Cabeza Peñaranda, hermano y socio de Orlando Cabeza Peñaranda, quien después estuvo inmerso en otro escándalo y en otra polémica por ese accidente, ya que el avión supuestamente solo tenía una póliza para vuelos de mantenimiento y no para vuelos regulares, por lo que hubo bastante ruido y complejidad a la hora de realizar la reclamación y el pago de los daños a la familia herida y que resultó con su hija menor muerta. Y los problemas de la empresa de vuelos charter no paran ahí. Recientemente se conoció una investigación realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio por la violación del régimen de competencia en cuanto al alquiler de helicópteros. Esto es interesante. Según la SIC, resulta que durante los últimos 12 años, las anteriores administraciones de Ecopetrol solo han contratado con Eliestar y se han ganado la totalidad de sus contratos y aparentemente, según lo ha planteado la SIC en su investigación, todo en contratos nuevamente hechos a la medida como en un sastre para que se beneficiaran a esta única compañía. Las fuentes conocedoras y los competidores del sector aseguran que gracias a los contactos de Cabeza, esta empresa realizaba todos los contratos y todas las licitaciones para que Eliestar se las pudiera ganar, cambiando los términos hechos en cada paso para que una vez el resultado final fuera Eliestar la única empresa que pudiera cumplir con todos esos requisitos. Evidentemente, voceros de esta compañía han negado esta acusación y es la sigla que tiene que determinar la veracidad de esta investigación. Pero las acusaciones y los hechos ahí están, como esta carta que vemos de uno de los competidores de Eliestar en donde se establecen este tipo de situaciones. Ahora bien, ya que esto suena familiar con los contratos que venimos analizando del ejército, pues toca aclarar que el competidor de los contratos en el ejército pues tampoco es que sea la Madre Teresa de Calcuta y tampoco es que se salve de los escándalos y los temas complicados. El 28 de agosto de este año, la Superintendencia de Sociedades reportó que la Sociedad Vertical de Aviación empezó su proceso de liquidación judicial. La razón, esta compañía que durante muchos años tuvo como contratistas al gobierno nacional y al ejército y a las fuerzas militares, debió ser intervenida por incumplimiento de pagos a sus acreedores, a su personal y a su planta de proveedores. El pasado 2 de agosto, Colpensiones, Protección y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales dijeron que no habían recibido los aportes por concepto de obligaciones de seguridad social y de carácter obligatorio por parte de Vertical. Esto después de que la compañía había hecho un año atrás un acuerdo con sus acreedores para mantener la compañía funcionando y ir pagando sus situaciones y pasivos pensionales. El acuerdo había sido por 333.662 millones de pesos, que se había hecho, como dijimos antes, un año atrás. Pero una vez la Secretaría de Hacienda de Bogotá aseguró que no habían hecho los pagos y la DIAN y OPAIN salieron a reportar que había retrasos en los gastos administrativos, pues se dio la intervención judicial de esta compañía y se empezó a tomar cartas sobre el asunto. Seguramente el hecho de que el ejército le pagara el 35% menos a Vertical que a Eliestar en contratos que son exactamente iguales, pues no ayudó a que la primera pudiera salir de su apretada situación financiera y tuviera que ser intervenida judicialmente. Y es que no solo Eliestar ha podido beneficiarse de mejores contratos, sino de la gran mayoría. Entre 2018 y 2023, esta compañía se ha llevado casi la totalidad de los contratos
contratos de transporte helicoportado con las fuerzas militares. Según una fuente que pidió guardar su identidad para esta investigación, pero es una fuente que trabaja en la compañía, el presunto modus operandi es que los pliegos de condiciones, antes de ser publicados a las compañías interesadas en una licitación, te los pasan por orden de generales del ejército a aliados de cabeza y estos se envían al IESTAR para que sean adaptados a las condiciones técnicas, jurídicas y financieras específicas de la compañía del Estado. Según esta misma fuente, estas se modifican de tal manera que solo pueda ser esta compañía la que cumpla con esos elementos como aislamiento, disponibilidad, cantidad de aeronaves o sus años de operación o su nivel de endeudamiento o otra cantidad de elementos que son los que hacen que uno pueda acceder a ese tipo de licitaciones de estos grandes contratos. Una vez estos pliegos eran elaborados por la compañía, entonces eran enviados a militares de alto rango, los cuales eran mandados por orden de obligatorio cumplimiento para ser publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. Esto con el fin de que las otras compañías competidoras salieran a licitar en un proceso que pues ya tenía un caballo ganador, un caballo que ganaba por una gran cabeza. Ahí no paraba el proceso. El proceso sigue en que las compañías participantes en el direccionado proceso elevaban observaciones que la mayoría de veces no eran tenidas en cuenta por parte del ejército. Para entender este tema tan técnico, volvamos al contrato del 2022 del acuerdo 206 con el SENAC, que se ganó el ISTAR por más de 18.000 millones de pesos. Porque en este tema, a pesar de las solicitudes de los competidores al ejército y observaciones presentadas por empresas como Vertical de Aviación, que se había ganado 6 meses atrás el contrato anterior número 119 con el mismo objeto contractual, pues esta compañía establecía que no era claro por qué estaban cambiando los elementos técnicos para esta nueva licitación y haciéndolos de una manera tal que solo podía cumplir con ellos la compañía, el IESTAR. La SENAC mantuvo su posición, lo cual favoreció con los nuevos estándares de índices financieros a la compañía ganadora, el IESTAR, y de esa manera descalificó al resto de empresas oferentes. Todas estas acusaciones muestran que detrás de la presunta y cercana relación de algunos generales del ejército con la cabeza de IESTAR parece esconderse un presunto favorecimiento a esa empresa por encima de sus competidores. Ese es el objeto de la investigación que está realizando la SIC con las antiguas directivas de Ecopetrol, y serán ellos los que tendrán que determinar el alcance de estas prácticas que restringen la competencia en un mercado de alto vuelo y que demuestran aviones que pueden llegar a ser las cabezas del IESTAR. Nunca antes un juego de palabra había resultado tan puntual.